Antes de empezar, he pedido un poco de tiempo y solicito un minuto de silencio para Víctor Báez, periodista de Milenio, Veracruz, que hoy fue asesinado en Veracruz. Veracruz, que lleva 9 periodistas en lo que van del año asesinados, con complicidad del gobierno local, que no ha hecho lo suficiente para esclarecer los asesinatos de estos 9 periodistas. Así que le solicito un tiempo de silencio en la memoria de Víctor Báez. Muchas gracias. El centro histórico como espacio de protesta. Si yo pudiera contar las horas que he pasado protestando en la Ciudad de México, probablemente me alcanzarían las horas para hacer un viaje de Alaska y de aquí a Alaska y de regreso. Es decir, casi estoy convencido de que esta ciudad está hecha para protestar. Pero si lo pensamos bien, la ciudad es una protesta por sí misma. La ciudad, construida en un lago, pudo haber desaparecido hace muchos siglos y sin embargo ha protestado para no hacerla. Es decir, esta es una ciudad protesta y lo recordamos cada vez que llueve. Tlaloc humilla a esta ciudad en su amnésica memoria de laguna. En promedio, hay 5 manifestaciones diarias en el centro histórico de la ciudad. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Que podría ser una pesadilla para las personas que viven en el centro de la ciudad estar expuestas constantemente a las manifestaciones. Y sin embargo no lo creo así. En nuestra ciudad protesta hay que imaginarnos qué tipo de ciudad se imaginan las autoridades, pero también qué tipo de ciudad nos imaginamos los ciudadanos. En el contexto electoral, 3 de las candidatas al gobierno del Distrito Federal se imaginan justamente una ciudad sin protestas. Una de ellas ha planteado, por ejemplo, una ley para acotar las protestas de manera que la gente pida permiso para protestar. Y la otra, se le ha ocurrido construir un protestódromo para que ahí la gente proteste sin mayor problema. El punto es que tiene 2 consecuencias que parecen absurdas. La primera es que es un mecanismo de censura a la expresión de los ciudadanos y por el otro lado es una afirmación totalizante de que las calles son exclusivamente para los coches, para circular. Eso convertiría a nuestra ciudad protesta, aquella que ha protestado en contra de ser un lago, y la convertiría en una ciudad exclusión, en una ciudad de guetos. En esta ciudad de México, parece que hay un consenso sistemático entre políticos y medios de comunicación para desacreditar el método de protesta. Dicen, protestar es violencia, protestar es odiar, protestar es tener un discurso que va en contra de la democracia. Es decir, se imagina la democracia como una salita con café y galletas. Y justamente la democracia es todo lo contrario. Una mala noticia para quien piensa así. Protestar no es odiar, es todo lo contrario. Entonces, tenemos este escenario. Quienes creen que protestar es odiar y quienes creemos, porque protestamos, que necesitamos no solamente deliberación pública y razonada, sino también creer en acciones deliberadas que hagan avanzar la democracia. ¿Y qué si no ha sido esas acciones deliberadas para avanzar en la democracia? Las protestas y las manifestaciones en el Medio Oriente, por ejemplo, donde la protesta, lejos de generar un discurso de odio, ha llevado a países completos a replantearse su sistema político y, por otro lado, a replantearnos en todo el mundo qué entendemos por instituciones democráticas y sistemas políticos incluyentes y no excluyentes. Entonces, en ese sentido, pues tenemos esta disyuntiva que parece extraña y que en esta ciudad se materializa todos los días en esas 5 protestas diarias en promedio en el centro histórico. Ahora, ustedes me van a decir que 4 de esas 5 protestas son de personas que tienen un interés creado. Es decir, nombremos al SME, ¿no? Que protesta un día sí y un día también. Bueno, pero eso evidencia un sistema político con un diálogo asimétrico.
Ni todos podemos estar o ni todos pueden estar en las mesas donde se toman decisiones, ni todas las consignas son importantes. ¿Qué le queda a esos ciudadanos? La protesta. Protestar para hacerse escuchar de las autoridades que generalmente están sordas hacia eso. Es decir, si mejoramos el sistema político, probablemente tengamos menos protestas. Entonces, protestar es deliberar. Es decir, en la democracia se necesitan demócratas deliberativos, pero también, ¿por qué no?, activistas deliberados. Activistas que protestemos y que estemos tantas horas que podamos caminar de aquí a Alaska y de regreso. Esto me lleva a pensar que hay que tomarnos en serio, y eso lo digo para los políticos que vienen, pero también a los ciudadanos. Hay que tomarnos en serio este tema del pluralismo que vive la Ciudad de México. Un pluralismo que después de 1997 es una realidad en la ciudad, cada vez es más plural, pero hay que tomárnoslas en serio y hay que saber convivir con la protesta, con las protestas de todos los días. Probablemente una de las acciones o de las propuestas mucho más contundentes es que los ciudadanos entiendan la importancia de la protesta como forma de expresión y que se sumen a ellas, que bajen de sus casas, que dejen de usar los coches y se interesen por el ciudadano que está protestando. No importa si es de los 400 pueblos o del SME, ¿no? Es decir, la democracia es una ficción si pensamos que tiene que llegar a consensos absolutos de todo. Al contrario, si llega a consensos, serán consensos precarios, ¿no? Y si llega a consensos precarios, quiere decir que hay siempre adversarios que van a estar en contra de ese consenso precario. Entonces hay que tomarnos en serio la protesta y vivirla. Para que viva esta ciudad protesta, esta ciudad que era un lago y que protestó ante ello, para que siga viviendo y que para que nosotros lo sigamos viviendo, es decir, para que la ciudad se mantenga y para que los ciudadanos podamos disfrutarla, pues hay que salir a protestar. Hay que salir a protestar a través de las nuevas tecnologías, a partir de la pluralidad y de la apertura de las autoridades y también a partir de la participación ciudadana. Es decir, dejar de pensar el espacio público como un espacio privado y más bien apropiárnoslos para el arte, para la cultura y, ¿por qué no?, también para la protesta. Es decir, el espacio público no es, y las calles no son para que circulen los coches. Las calles son justamente para ejercer derechos. Muchas gracias.